tal? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de su programa La Disputa por el Derecho. Esta es una producción original del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Yo soy Aleida Hernández Cervantes, investigadora de este centro, y me da mucho gusto tener en el programa hoy al maestro Edmundo del Pozo Martínez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana y maestro en Derecho por la UNAM. Es investigador del Programa de Territorio, Derechos y Desarrollo del Centro de Análisis e Investigación Fundar. Sus áreas de trabajo e investigación se enfocan en los derechos de pueblos indígenas, DESCAS, industrias extractivas y políticas de desarrollo. Hoy vamos a hablar con Edmundo, vamos a reflexionar en esta serie de programas que hemos tenido sobre la reforma al Poder Judicial en México, sobre la próxima elección judicial que será el 1 de junio. Pero más allá de la elección judicial del 1 de junio, queremos seguir reflexionando en torno al estado en el que se encuentra el Poder Judicial en nuestro país, en México, y por qué devino una reforma judicial de esta naturaleza, y cuáles son sus implicaciones y cuál es el papel que está jugando elegir de manera popular a las personas juzgadoras. Bienvenido, Edmundo. Pues muchas gracias por la invitación, Aleida. Pues cuéntanos, con toda la expertise que tú tienes, de tu formación académica, pero también de tu acompañamiento a pueblos, comunidades, en defensa del territorio, en defensa de los derechos colectivos. ¿Cuál es tu mirada sobre el estado actual del Poder Judicial en México? Bueno, pues no cabe duda, ¿no?, de que la elección y la reforma del Poder Judicial es un cambio radical, drástico, ¿no?, a la estructura de la justicia en México, y que es una sacudida justamente a la manera en que ese Poder Judicial procedía y operaba. En buena medida, pues es de todo conocimiento de que era un Poder Judicial con muchas prácticas de corrupción, de nepotismo, también capturado por los poderes económicos, también por el poder político, por los poderes fácticos. Entonces se necesitaba, de alguna manera, un cambio de fondo del Poder Judicial. Creo que es debatible y es discusión si el cambio era la vía popular o de elección popular, o se debían hacer otras reformas radicales sin tener que haber dado, digamos, ese paso, ¿no?, tan radical que implica la elección de todo el Poder Judicial por la vía electoral, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles crees que sean los mejores perfiles en torno a las personas juzgadoras? Cuando me refiero a perfiles, estoy planteándote cuáles serían las características de buenas personas juzgadoras que lleguen en esta coyuntura a conformar la nueva configuración del Poder Judicial, que hagan la diferencia con la anterior configuración del Poder Judicial. Yo creo que primero hay que tener, digamos, una mirada, digamos, estructural, ¿no?, del Poder Judicial y cómo debe cambiar ese Poder Judicial como una estructura, como un poder del Estado, de la manera en que venía operando. Luego, si quiere, podemos platicar más de la parte de los perfiles, ¿no? Pero yo diría justo que teníamos un Poder Judicial, además de las prácticas que ya mencionaba, donde, por otro lado, en varias de las experiencias que nos tocó acompañar de pueblos, comunidades indígenas, en la defensa de su territorio, veíamos cómo el poder de las empresas, las corporaciones privadas, sobre todo en el sector, por ejemplo, energético, hacía muchas veces imponer sus intereses en el caso de las personas juzgadoras. Hubo incluso experiencias donde, a pesar de tener juzgadores, personas comprometidas con la defensa de los derechos colectivos, pues en ciertos casos donde emitieron suspensiones judiciales para detener estos proyectos antes de la emisión de unas sentencias, a esas personas juzgadoras las removieron y los mandaron, en el caso de uno, en el caso, por ejemplo, del proyecto de eólica del sur, en el istmo de Tehuantepec, ¿no?, el proyecto eólico más grande de América Latina, y se detuvo por una suspensión judicial. Ese juez los removieron a Tamaulipas. Buscamos información, por qué razones, Claro. cuáles fueron los motivos para el cambio. Nos dijeron que es una remoción administrativa, simplemente. O sea, el Consejo de la Judicatura actual hizo esa remoción,
y no explica los motivos No. y se podrían especular muchas cosas Exactamente. al respecto, ¿no? Ahora, trajeron un juez por ese, levantó la suspensión y emitió una sentencia, le negó el amparo a la comunidad, cuando se había vulnerado todo el derecho, varios derechos colectivos, pero entre otros el derecho a la consulta previa, libre e informada, porque era el primer caso en la reforma energética donde se aplicaba la consulta indígena, ¿no? Querían que fuera una consulta ejemplar y resulta que cuando se hace el procedimiento, pues ya los permisos del proyecto estaban autorizados, ¿no? Y parte del argumento era que no había sido una consulta previa. Y eso fue lo que usó el primer juez, digamos, apegado al derecho, a la defensa de los derechos colectivos, emitió esa suspensión. Claro, a partir de ahí el Fondo de Pensiones holandés, otros fondos de inversión que habían invertido en ese proyecto, por la demora, dejaron de invertir en el proyecto. Y eso pues ocasionó pues, grandes pérdidas económicas, pero también los intereses políticos se empezaron a mover. El caso finalmente llega a la Suprema Corte de Justicia, lo atrae el ministro Cosío en su momento, estábamos como muy optimistas de que eso sucediera, sin embargo emitió un proyecto donde también le negaba el derecho, negaba la violación del derecho a la consulta previa a la comunidad. Había dicho que la consulta, aunque estaban dados los permisos, la consulta había sido adecuada, ¿no? Y sabíamos que el propio secretario de Energía en aquel momento estaba cabildeando el caso, ¿no? Con el Poder Judicial, todo eso era de conocimiento. Paradójicamente, en ese momento, tanto la ministra, la hoy presidenta de la Corte, ¿no? La ministra Piña y el expresidente Saldívar, votaron en favor de los pueblos de las comunidades y los otros ministros, incluyendo el proyecto de Cosío, pues favorecieron, ¿no? El interés de las empresas, ¿no? Fue uno de los casos que incluso el propio presidente Obrador en su momento también denunció públicamente cómo el Poder Judicial estaba en favor de estas empresas eólicas. Y en buena medida la reforma energética que se hizo, o las nuevas políticas energéticas, querían ponerle coto a ese poder económico de las empresas en materias renovables. Y como sabemos, cuando empezaron las empresas a reaccionar por la vía judicial frente a estas nuevas políticas económicas, empezaron así llover las suspensiones. A diferencia de los pueblos que para lograr una suspensión era muy difícil y luego levantaban la suspensión judicial, en el caso de las empresas, pues emitieron muchísimas acciones y lograron incluso que se suspendiera la ley en materia eléctrica. Ese fue uno de los motivos fuertes también que llevó a la reforma, porque se veía un poder judicial extralimitado en sus funciones, ¿no? Hoy se ha hablado también del lawfare, ¿no? Claro. Cómo este activismo, cómo el poder judicial, más que buscando un equilibrio y respondiendo sobre todo a la defensa de los derechos de los grupos más vulnerables, cómo muchas veces se convierte en un instrumento de la oposición o al servicio del capital, ¿no? Y este es un ejemplo ilustrativo, pero como esto hubo otros casos donde también sucedió de la misma manera, ¿no? Donde los jueces los removieron por emitir suspensiones en favor de las comunidades. Y a los otros jueces que en el campo de la reforma energética fallaron a favor de las empresas, pues se les reconocía con bombo y platillo a nivel público, ¿no? No quiero mencionar nombres, pero hubo un juez muy famoso, muy célebre, que fue el que dio las suspensiones en contra de la ley eléctrica, de las políticas eléctricas de esta administración, y eso celebraba, ¿no? Cómo un juez se podía realmente enfrentar al poder político, ¿no? Claro, pero sin ver esto que tú señalas de manera muy atinada, que es la cooptación del poder económico, o sea, la cooptación que el poder económico realiza al poder judicial y que se expresa en estos casos que tú bien estás señalando y que no siempre se conoce como los detalles de cómo operan los jueces y que cómo la estructura del Poder Judicial remueve a los que fallaron a favor de las comunidades y los pueblos, pone otros jueces que sí apoyan o digamos respaldan con sus decisiones al poder económico, ya sea nacional o transnacional. Y eso es importante que se conozca y que se sepa como una de las grandes causas o de las grandes motivaciones para hacer esta reforma al Poder Judicial en donde se incluyera el elemento de elección popular, para que, digamos, la población, la ciudadanía también intervenga en la decisión. Podemos tener críticas de Claro. cómo es el diseño institucional de la reforma o cómo pudo haber sido también de manera gradual, no todos los cargos en la misma reforma,
pero digamos que ese es uno de los elementos que están puestos en el debate de la propuesta de reforma, ¿no? Entonces voy ahora, para ir cerrando la conversación, a dos preguntas que me gustaría que enlazaras, si es posible, Edmundo, en torno a, entonces, ¿qué características, qué elementos deben de tener las nuevas personas juzgadoras para que haya un recambio real, sustantivo en la nueva configuración del Poder Judicial? Y luego, ¿qué expectativas tenemos frente a esa nueva configuración? Pues, a ver, una de las cosas que deben cambiar, ¿no? A raíz de la experiencia que compartía es, o sea, cómo se logra un poder judicial, digamos, independiente, tanto del poder económico, pero también del poder político. Ahora no habrá pretextos, digamos, en el sentido de que tienes la legitimidad popular, tienes la legitimidad de origen, ¿no? Los poderes judiciales normalmente tenían una legitimidad indirecta y muchas veces su reconocimiento venía por el tipo de sentencias que emitían. Ahora bien, si tienes esa legitimidad, ya no te tienes que someter, digamos, a estos poderes o a la influencia, o estás, digamos, más vacunado frente a ellos, ¿no? Entonces, se esperaría eso, una mayor autonomía, una mayor independencia de las personas juzgadoras, pero también una vocación, digamos, de servicio por los grupos históricamente excluidos, discriminados, ¿no? O sea, hablamos de los pueblos indígenas, pero también podemos pensar en la clase trabajadora, popular, podemos pensar en las mujeres, los grupos de la diversidad, etc. Entonces, sí pensaría que debe tener esa vocación, ¿no?, de servicio, y por tanto eso implica juzgar con un enfoque y una perspectiva de derecho, con una perspectiva de género. Esperamos una justicia intercultural, creo que eso es algo sumamente importante, o sea, que se juzgue tomando en cuenta los contextos, sobre todo en el caso de pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas, de dónde vienen, cuál es su cosmovisión, cuál es su lengua, que los sistemas jurídicos y los sistemas de justicia de los pueblos y de las comunidades puedan también dialogar con el sistema de justicia estatal y no subordinarse. Ahora se espera que quizás lleguen algunos ministros, ministras y personas juzgadoras también que vienen de pueblos y de comunidades indígenas con una visión pues mucho más intercultural, y esperemos que eso pueda también ayudar y favorecer a que haya una justicia con esa mirada, ¿no? Otra de las cuestiones que me parece importante es que justamente las prácticas como el nepotismo y la corrupción se puedan erradicar, ¿no? También para que haya una justicia más accesible a las personas, sobre todo a los grupos más vulnerables, es importante otro tipo de reformas, no solo es la persona juzgadora, sino cómo se puede reformar, por ejemplo, o fortalecer la defensoría pública, ¿no?, los juzgados cívicos también. Entonces, hay que tener una mirada pues más amplia, no solo en cuanto al perfil de la persona, que sí es muy importante, pero también se ocupan otro tipo de reformas, fortalecer las propias fiscalías también y los ministerios públicos, ¿no?, en su capacidad de investigación. Entonces se necesita una reforma verdaderamente integral, ¿no?, que no se quede todo en que ya votamos y que ya el poder va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Y tendría incluso que pensarse cómo puede intervenir la ciudadanía ya en la administración cotidiana de la justicia, como en otros sistemas judiciales donde hay ejemplos de jueces legos o también jurados, donde la intervención popular en la justicia es cotidiana. Incluso no tienes que irte muy lejos, en la justicia comunitaria no lo aplican personas profesionales del derecho. Entonces, creo que ese es el tipo de cuestiones que también se tienen que mirar para hacer una justicia pues mucho más accesible, más allá del voto popular y los resultados que dé esto, digamos, en una nueva reconfiguración del poder de la justicia en México. Pues muchísimas gracias, Edmundo, por estos aportes que nos haces y nutres el debate sobre la reforma al Poder Judicial y el papel que tiene la elección popular de las personas juzgadoras, pero que no nos debemos de quedar allí, ¿no? Necesitamos seguir avanzando en una reforma estructural del Poder Judicial con todos estos elementos que nos has comentado y compartido a partir de esta experiencia, vasta experiencia que tienes de acompañamiento pueblos, comunidades y tus saberes jurídicos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de tu programa La Disputa por el Derecho. Nos vemos en una siguiente.